Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver un ejercicio directamente relacionado con las propiedades de las ondas transversales y longitudinales. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos visto cómo funcionaban las gráficas de cada una de ellas, es decir, manteníamos constante el tiempo y modificábamos la posición para ver cómo cambiaba la amplitud y viceversa, manteníamos constante la posición y modificábamos el tiempo para ver cómo cambiaba de nuevo la amplitud. Por tanto, en este caso, vamos a trabajar con una función en concreto que tendrá unos valores específicos y a través de esos valores podremos determinar cómo serán las gráficas de cada una de ellas y además corroborar que en efecto se cumplirán las condiciones tanto de longitud de onda como de periodo que estamos buscando. Entonces, vamos a ver que en este caso nuestra función y, que de nuevo dependerá de x y de t, será en este caso igual a 3 por el seno de 2k menos 4 omega, perdón, menos 4 por t, y esto era 2 por x, perdonad, esto es 2 por x menos 4 por t más pi medios, ¿de acuerdo? Y de tal modo, lo primero que vamos a hacer en este caso, como siempre, es recordar que esta función y de x, t tenía el siguiente aspecto, era a por el seno de kx menos omega t más phi 0. Por tanto, a través de la comparación vamos a ver esos cuatro elementos primordiales de cada una de las funciones, cuánto valdrían. Nos damos cuenta que la amplitud máxima sería 3, en este caso hablamos en unidades del sistema internacional, por tanto serán metros. Veremos también que la K será en este caso igual a 2 y sabemos que la medimos en metros a la menos 1. De la misma manera, omega será igual a 4 y esto sabemos que son radianes por segundo. Y por último, phi 0 será igual a pi medios medido siempre en radianes. ¿Esto qué nos permite? Pues por ejemplo, en el caso de K, como recordamos que K es igual a 2pi entre lambda, automáticamente esto me permite calcular cuánto valdría la longitud de onda. Este 2 con este 2 se me puede anular y me quedaría que lambda sería exactamente igual a, perdón, esto sería igual a pi metros, ¿de acuerdo? Esta es una variable que aparece a través de la K y lambda sería igual a pi metros. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que cuando nosotros mantengamos constante el tiempo, la distancia que deberá existir entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos debería ser exactamente igual a pi, ¿de acuerdo? Es decir, esa longitud de onda que nos marcaba las diferencias entre máximos o mínimos, o simplemente puntos que estaban en el mismo periodo, es decir, dentro del mismo periodo espacial, o lo que es lo mismo, dentro de la misma longitud de onda, automáticamente debería estar separadas por pi metros. Lo mismo nos va a ocurrir con omega. Omega sabemos que es 2pi entre el periodo y sabemos que en este caso es igual a 4. Por tanto, t sería 2pi dividido entre 4 o lo que es lo mismo, pi medios, en este caso en segundos. Por tanto, de aquí podemos despejar que el periodo será pi medios en segundos. De la misma manera que nos ocurría antes, pero en sentido inverso, yo me di cuenta de que cuando mantengo constante la posición y permito que varíe el tiempo, consigo ver que la distancia entre máximos debería ser igual a pi medios en segundos. Y este pi medios que tenemos aquí de radianes, ¿qué es lo que nos permite ver? Pues que cuando la posición es nula y cuando el tiempo también es nulo, automáticamente obtengo un valor de fase inicial igual a pi medios. De tal modo que veremos que justo en el comienzo la onda se encuentra en su posición máxima. Y esto es lo primero que podemos comprobar. Si nos damos cuenta, cuando x es igual a 0 metros y cuando t es igual a 0 segundos, la amplitud de la onda para el 0, 0 sería 3 por el seno de pi medios. Y si nos damos cuenta, este término se eliminaría por ser igual a 0 y este término se eliminaría
por ser igual a 0 y por tanto esto nos quedaría igual a 3, que si nos damos cuenta es igual a la amplitud. Es decir, que cuando el movimiento comienza, nuestra amplitud de onda se coloca en la parte más amplia que podemos encontrar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que realmente nos piden este ejercicio? Nos piden que determinemos cuando la posición es igual a 0, cuánto tiempo tiene que ocurrir para una amplitud máxima y cuánto tiempo tiene que ocurrir para una amplitud mínima. Y de la misma manera, cuando el tiempo es igual a 0, ¿qué posición tiene que tener la partícula para una amplitud máxima y qué posición tiene que tener la partícula para una amplitud mínima? Y de la misma manera, corroborar que en efecto la diferencia entre la primera amplitud máxima y la segunda amplitud máxima, o lo que es lo mismo, la diferencia entre la primera amplitud mínima y la segunda amplitud mínima, tanto en tiempo como en espacio, aquí sería esa relación que existe con el periodo y aquí sería esa relación que existe con la longitud de onda. Es decir, que cuando yo calcule la posición para la cual, en este caso, la amplitud es máxima y calcule la segunda posición para la cual la amplitud también es máxima, debería ver que esas posiciones se diferencian en esa longitud de onda que estamos viendo. Y de la misma manera ocurriría al revés. Cuando yo calcule el tiempo para el cual la posición es máxima y el segundo tiempo para el cual la posición es máxima, la diferencia que hay entre esos tiempos tendrá que ser exactamente igual al periodo. Entonces, vamos a ir poco a poco calculándolo para que veamos cómo nos queda. Si yo pongo la función cuando la posición es igual a 0, me quedaría la siguiente función, sería 3 por el seno de menos 4t más pi medios. De nuevo, como vimos el otro día, yo puedo eliminar este menos que tengo aquí delante, más que nada porque si no voy a obtener todo tiempos negativos. Y realmente me podría ir moviendo hacia atrás en el movimiento, pero digamos que no tiene mucho sentido, ¿vale? Al final, el comportamiento del movimiento va a ser exactamente el mismo que si lo tuviera positivo, ¿vale? Por tanto, voy a trabajar con la función 3 por el seno de 4t más pi medios. Repito, si alguien quiere trabajar con el menos 4, al final va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo consigo el primer máximo? Pues recordando que la amplitud máxima que puedo tener es igual a 3. Por tanto, tendré que saber que el seno de 4t más pi medios tendrá que ser igual a 1. O lo que es lo mismo, que 4t tendrá que ser igual a, 4t más pi medios tendrá que ser igual al arcoseno de 1, es decir, a pi medios, y automáticamente consigo que este pi medios con este pi medios desaparezca y que 4t tenga que ser igual a 0, por tanto t tendrá que ser igual a 0. Es decir, que el primer máximo lo obtengo cuando t es estrictamente igual a 0, que es básicamente lo que ya habíamos calculado antes. Si ahora quiero calcular el segundo máximo, en lugar de que 4t más pi medios sea igual a pi medios, tendría que calcularlo para 5 pi medios. ¿Por qué nos ocurre esto? Porque al final estoy dando esa vuelta completa, esa oscilación completa, y por tanto llego a la conclusión de que esto tendría que ser 5 pi medios. Es lo mismo que pi medios más 2pi. Y por tanto automáticamente tendría que despejar aquí. Me quedaría que 4t sería igual a 5 pi medios menos pi medios, es decir, a 4 pi medios, o lo que es lo mismo, igual a 2pi, y por tanto t tendría que ser igual a 2pi entre 4, que esto es igual a pi medios. ¿Ok? Por tanto, el primer máximo se encuentra en t igual a 0 y el segundo máximo se encuentra en t igual a pi medios. Por tanto, la diferencia temporal entre el primero y el segundo sería pi medios menos 0, es decir, igual a pi medios. Y si os dais cuenta, este pi medios coincide perfectamente con el periodo temporal que habíamos hablado antes. Es decir,
que cuando yo me encuentro en un máximo y voy a saltar al siguiente, la diferencia temporal que los separa es exactamente ese periodo temporal que estábamos calculando. Por tanto, yo podría decir que en términos generales, la I máxima, ¿vale?, ocurre, siempre que hablemos, en este caso para x igual a 0, ocurre cuando t es igual a n veces el periodo. Porque sería n veces el periodo más 0, porque es el primer tiempo, pero bueno, este término inicial lo puedo eliminar simplemente, ¿de acuerdo? Por tanto, podría decir que la I máxima para x igual a 0 ocurre cuando t es igual a n veces el periodo, o lo que es lo mismo, a n por pi medios. Voy a calcular ahora qué es lo que ocurriría cuando yo encuentre la I mínima. Es decir, voy a borrar todo esto y voy a plantear exactamente lo mismo que tenía planteado antes. Es decir, de nuevo, que 3 por el seno de 4t más pi medios tenga que ser igual, en este caso, a menos 3. ¿Por qué a menos 3? Porque el valor más pequeño que puede adquirir esta función sería menos 3. Es decir, que el seno de 4t más pi medios sea igual a menos 1, porque es el valor mínimo que puede adquirir el seno. O lo que es lo mismo, que 4t más pi medios sea el arcoseno de menos 1, es decir, 3 pi medios. Y automáticamente despejo el tiempo que debería transcurrir. Simplemente me quedaría, sigo por aquí abajo, sería 4t igual a 3 pi medios menos pi medios, es decir, 2 pi medios, o lo que es lo mismo, igual a pi, y por tanto t tendría que ser igual a pi cuartos. Es decir, que el primer tiempo para el cual la amplitud es mínima sería para t igual a pi cuartos. Ahora voy a calcular el segundo tiempo. Es decir, cuando llegue aquí, que esta condición, en lugar de cumplirse para 3 pi medios, sea para 3 pi medios más una vuelta completa de circunferencia. Es decir, más una oscilación completa. Por tanto, tendrá que cumplirse que 4t más pi medios, en este caso sea 3 pi medios más 2 pi, es decir, 7 pi medios. ¿De acuerdo? Doy esa vuelta completa partiendo desde esta posición. Y por tanto, despejo. 4t sería 7 pi medios menos pi medios, que esto es lo mismo que 6 pi medios, o es lo mismo que 3 pi, y por tanto t sería 3 pi dividido entre 4. De tal modo que esta sería el segundo tiempo para el cual el valor sería mínimo. Podemos calcularlo igual que antes. La variación de tiempo que ocurre entre los dos mínimos sería 3 pi cuartos menos pi cuartos, que esto sería 2 pi cuartos, o lo que es lo mismo, pi medios. Y si nos damos cuenta, volvemos a corroborar que en efecto la distancia temporal que existe entre un mínimo y otro es exactamente igual al periodo temporal que habíamos calculado previamente según nuestra ecuación. Por tanto, podemos ver que en efecto los cálculos que hemos realizado tienen sentido. Vamos a comprobar ahora que esa gráfica que nosotros vamos a representar tiene sentido y que en efecto los valores que hemos comprobado son lógicos, porque aquí tendría que la I mínima para para x igual a 0 sería t igual a pi cuartos más n veces el periodo, o lo que es lo mismo, pi cuartos más n veces pi medios, ¿vale? Al final estoy haciendo exactamente lo mismo que he hecho en la primera, pero en este caso con la segunda. Esa relación pi cuartos más n veces pi medios. Por tanto, voy a comprobar que en efecto se cumple tanto la relación inicial de que en n veces pi medios la amplitud es máxima y tanto la relación inicial en la que la amplitud es mínima para pi cuartos más n veces pi medios. Chicos, aquí podemos ver esta gráfica de la que sería nuestra función que estamos representando. Si os dais cuenta, aquí tenemos esa función de a por el seno de omega t más pi medios, donde en este caso la composición de kx la hemos eliminado porque es igual a 0 y como os he dicho, ese signo menos delante de la omega lo hemos eliminado simplemente por simplificación. Como os digo, si no lo eliminase, lo que ocurriría sería que en lugar de ir avanzando entre máximos hacia adelante, lo que haría sería ir avanzando
entre máximos hacia atrás. Por tanto, al final me da exactamente lo mismo darme en un sentido o en otro. Yo lo he puesto con positivo para que quede más sencillo, pero al final sería exactamente lo mismo. Si nos damos cuenta, yo aquí puedo marcar esos valores máximos que pasarían justo por la recta y igual a 3, y me doy cuenta de que el primer punto está exactamente en el 0 y el siguiente caería en justo 1,57. Y si nos damos cuenta, este valor de 1,57 es muy importante. ¿Por qué? Porque si recordáis, 1,57 era exactamente ese valor de pi medios que nosotros teníamos aquí. Por tanto, para n igual a 0 nos quedaba que el tiempo era igual a 0 y para n igual a 1 el tiempo era igual a pi medios, que más o menos es 1,57 segundos. Por tanto, en efecto, hemos podido corroborar que la distancia entre los máximos es estrictamente igual a ese periodo, es decir, a ese pi medios. Y en el caso de los mínimos nos ocurre exactamente lo mismo. Yo paso por ese menos 3, corto en el primer punto, en esa intersección que tendría aquí, ¿vale? En el punto 0,79 y el siguiente sería este valor que me caería justo donde interseque en el punto entre el valor mínimo y la curva, es decir, en 2,36. Y la pregunta es, ¿qué significan los valores de 0,79 y 2,36? Pues si lo calculáis, el valor de 0,79 es concretamente pi cuartos y el valor de 2,36 es concretamente 3 pi cuartos. Y por tanto podemos volver a ver que en efecto la distancia entre mínimos también se vuelve a cumplir esa relación que existe de pi medios que veíamos previamente. Por lo tanto, nuestros cálculos teóricos son perfectamente lógicos en relación a los gráficos que acabamos de calcular. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de mantener constante la posición, como hemos hecho en este caso, vamos a mantener constante el tiempo, concretamente para el tiempo igual a 0, aunque podríamos hacerlo para cualquier otro valor de tiempo, y ver para qué valores se cumple que la posición es máxima tanto en primera como en segunda instancia y para qué valores la posición es mínima tanto en primera como en segunda instancia. Y darnos cuenta de que en efecto la distancia que separa los máximos sería igual a la longitud de onda. Por tanto, voy a borrar todo esto. Esto de aquí ya lo podemos eliminar, que lo utilizaremos después con los máximos. Y en este caso, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nuestra nueva función sería, si yo obligo a que el tiempo sea igual a 0, tendría que mi función sería i igual a 3 por el seno de 2x más pi medios. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, podríamos poner cualquier tiempo que no fuese igual a 0, pero en este caso, para hacerlo más sencillo, voy a decir que sea exactamente igual a 0. En el primer caso, voy a ver para qué valores esto es máximo. Entonces, simplemente me vuelve a ocurrir ese concepto que tenía antes. El seno de 2x más pi medios tiene que ser igual a 1, o lo que es lo mismo, 2x más pi medios tiene que ser igual a pi medios. Por lo tanto, esto se elimina y me quedaría 2x igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a 0. Volvemos a corroborar que ocurre exactamente lo mismo que teníamos aquí. Es decir, el primer valor que cumple que la amplitud es máxima es justo cuando estoy en el 0, en este caso en concreto. Voy a ver ahora el siguiente caso, es decir, que sería cuando 2x más pi medios es igual a la amplitud máxima más una oscilación completa, es decir, en 5 pi medios. Y por tanto despejaría 2x tendría que ser igual a 5 pi medios menos pi medios, es decir, a 4 pi medios, o lo que es lo mismo, 2pi, y por tanto tendría que x tendría que ser igual a 2pi entre 2, es decir, a pi. ¿De acuerdo? Por tanto, me doy cuenta de que el primer punto en el que se cumple que la amplitud es máxima es 0 y el segundo punto en el que se cumple que la amplitud es máxima es pi. Por tanto, la diferencia de posición sería pi menos 0, es decir, igual a pi en metros. Y si nos damos cuenta, se cumple perfectamente que la diferencia entre máximos
es de nuevo exactamente igual a la longitud de onda, que es justo lo que estábamos esperando. Por tanto, yo ya puedo determinar que la posición máxima cuando el tiempo es igual a 0 ocurre cuando la posición es n veces la longitud de onda. ¿De acuerdo? De nuevo esto sería más 0 porque es la posición inicial, pero bueno, este 0 lo puedo eliminar porque es lo mismo que no ponerlo. Voy a calcular ahora cuándo ocurriría la posición mínima. Es decir, cuando en este caso, en lugar de igual a 3, fuese igual a menos 3. Y me va a pasar exactamente lo mismo. Tendré que ahora que el seno de 2x más pi medios tendrá que ser igual a menos 1, o lo que es lo mismo, que 2x más pi medios tendrá que ser igual al arcoseno de menos 1, es decir, a 3 pi medios. Y por tanto, de aquí despejo, tendría que 2x tendría que ser igual a 3 pi medios menos pi medios, o lo que es lo mismo, 2 pi medios, o lo que es lo mismo, pi, y por tanto, x tendría que ser igual a pi medios. Por tanto, para x igual a pi medios, se cumpliría que la posición sería mínima en el primer caso, es decir, en primera instancia. ¿Qué ocurriría en el segundo caso? Es decir, cuando yo dé una oscilación completa a mi movimiento, debería de volver a encontrarme con un mínimo. Por tanto, lo represento en este caso, que sería cuando 2x más pi medios tuviese que ser igual a 7 pi medios. Es decir, el punto donde encuentro el primer mínimo más una oscilación completa. Y por tanto, vuelvo a despejar. 2x sería igual a 7 pi medios menos pi medios, lo que es lo mismo, 6 pi medios, o lo que es lo mismo, 3 pi, y por tanto x sería 3 pi medios. Es decir, que para x igual a 3 pi medios vuelvo a encontrar otro punto que tiene una amplitud mínima. Y de nuevo, la diferencia entre las amplitudes sería 3 pi medios menos pi medios, que esto sería 2 pi medios, y que es igual a pi medido en metros. Si nos damos cuenta, al igual que la distancia entre máximos era igual a la longitud de onda, nos damos cuenta de que la distancia entre mínimos también tiene que ser igual a la longitud de onda, tal y como podemos comprobar en este caso. Por tanto, podríamos decir que la amplitud mínima para el tiempo igual a 0 sería cuando x fuese igual a el primer mínimo que tenemos, es decir, pi medios más n veces el periodo espacial, o lo que es lo mismo, la amplitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a corroborar que en efecto estos valores se cumplen, midiendo de nuevo la distancia que hay entre los máximos y por tanto representando nuestras gráficas y viendo que en efecto se cumple que la amplitud es máxima para x igual a 0 y para x igual a pi, y que la amplitud es mínima para x igual a pi medios y para x igual a 3 pi medios. Si os fijáis, aquí tenemos la nueva gráfica, la cual nos representa a por el seno de kx más pi medios. Y podemos ver en efecto que el primer valor máximo, es decir, el que nos pasaría justo por este punto, es en x igual a 0, tal y como habíamos previsto, y el siguiente sería justo en este valor que tenemos aquí, que sería en ese 3,14. Es decir, que el siguiente valor que es máximo sería para x igual a pi. Y si os fijáis, es exactamente lo que habíamos determinado aquí. Para n igual a 0, x sería igual a 0, y para n igual a 1, x sería igual a pi. Es decir, que puedo ver en efecto que el primer valor máximo ocurre para x igual a 0 y el segundo valor máximo ocurre para x igual a pi. Y de manera muy similar me ocurre en el segundo caso. Cuando yo paso por el valor mínimo, el primer valor mínimo que tengo sería en x igual a 1,57 y el segundo valor mínimo sería en x igual a 4,71. ¿Qué ocurre? Que 1,57 es este valor de pi medios y 4,71 es este valor de 3 pi medios. De nuevo, por supuesto, de manera aproximada, porque recordad que pi es un número con infinitos decimales. Por tanto, hemos podido corroborar que en efecto podemos encontrar esos valores tanto máximos como mínimos, con la diferenciación de que existe la distancia entre ellos en términos espaciales de la longitud de onda, y en el caso de que hablemos con distancia fija, existe su distancia en tiempos
dentro de nuestra gráfica de la mitad de pi, o lo que sería todo el periodo. Así que chicos, habéis podido ver en este caso cómo calcular tanto periodos como longitudes de ondas dentro de lo que es la parte analítica, es decir, observando la expresión y comparándola con la expresión teórica, y por otra parte podría hacerlo al revés, es decir, yo podría tener como enunciado esta gráfica donde yo supiese que en esta gráfica voy a representar la amplitud de onda frente a la posición y saber que la distancia que existe entre dos máximos o entre dos mínimos será concretamente la longitud de onda. Una vez mida esa amplitud que existe, es decir, esa diferencia entre los dos máximos, puedo calcular la longitud de onda y posteriormente calcular el número de ondas, esa K que tengo. Y al igual me ocurriría en sentido contrario. Si yo tuviera la gráfica anterior donde tenía amplitud frente a tiempo, puedo verificar que la diferencia entre dos máximos sería el periodo y automáticamente a partir de eso construir la frecuencia angular y por tanto construir exactamente cuánto sería la expresión teórica. Es decir, que a través de la expresión teórica puedo dibujar los valores gráficos y a través de los valores gráficos puedo obtener la expresión teórica. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.